Entonces, empecemos con la parte número 2 de lo que es lo del Sherlock Holmes. Parte 2, Sherlock capítulo 1. Esperemos hasta que se inicie bien todo esto, que todo esté chill y ya. Productos radicales, étnicos, Ah, sí, me olvidé de cambiar esta vaina. Mientras iniciamos, déjenme cambiar esto. Ya estamos. No escucho nada, no escucho ni mergas del juego. Ya está. Preguntar la resolución de información. Yo ya había completado esto. Sí. ¿Se acuerdan que ya habíamos completado lo de fantasmas del pasado? Que le enviamos a ese men a la cárcel por haberle matado a la otra woman. Entonces ahora estamos en esta partecita de aquí para continuar con la historia, ¿no? No sé de qué se trata la otra historia, pero bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan que puedo hacer esto? No sé con quién puedo hablar. ¡Vendemos periódico! No me venden ni mergas. No me ven. Y parece que estoy corriendo siempre. Ando apresurado todo el tiempo. No puedo regresar al hotel. ¿Dónde está mi querido Watson? Aquí está el man que tal vez me lleve. A mí, otro man que tal vez me lleve. Vamos a ver qué es ser. Amigo imaginario John. John ha sido mi amigo desde que era pequeño. No recuerdo mi vida sin él. No puedo asumir que solo yo puedo verlo. ¿Aló? No puede asumir que solo yo puedo verlo. ¿Qué? ¿En serio? O sea, en serio no es real. John ha sido mi amigo desde que era pequeño. No recuerdo mi vida sin él. No puede asumir que solo yo puedo verlo. No creo que solo yo puedo verlo. A la mierda. ¿Dónde pasó mi niñez? Fantasmas del pasado. ¿Qué más tienen mis notas? Bravo, serie. ¿En serio solo yo puedo verlo? Eso está medio... Come on, Sherry. Why walk when we can ride? Porque estoy decidiendo cuál llevarme, pues, miércoles. ¿Quién sabe? Ahorita me acaban de decir que solo yo te puedo ver. O sea, no estoy loco solo en la vida real, sino también en los juegos. No mames. No mames. Ya no creo que ya revisé todo. X, vámonos. Vamos en esto. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Viaje gratis. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Sospechoso. I thought you wanted to remember, Sherry.
Concentrate, and I'm sure it will come back to you. A ver, pues. A ver, pues. Pregúntale a la oficina para habitación. ¿Cuándo se...? Voy a intentar recordar el funeral de mi padre. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. A ver, veamos. Él está ahí todo chiquito. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Creo que tenemos que partir hacia Londres justo después del funeral. Es que ahí estaba My Mother. My Mother estaba aquí, todo el mundo lo andaba hablando, pero solo recuerdo a algunos, los otros los veo como muñequitos así X. Así X veo muñequitos. Ah, qué chévere pues tener aquí. O no sé qué tan chévere sea al funeral. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. Ok. Ahí estoy yo de chiquito avanzando. Pocos asistieron al The servicio. service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. Él está con John. Cargando el ataúd. Sigamos avanzando. Aquí nada más de terror. Mira, boté mi bolígrafo. ¿Cómo te teleportaste? Ya estoy pensando que si eres imaginario yo también. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Qué mareado. ¿Cómo que mareado? I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. A ver, sigamos. Sigamos. Todo cerquita de la entrada, ¿no? Del funeral. Así que aquí está My Mother. Rest in peace, Sherlock Holmes. Pero no quiero pisarlo. Mira, nada, ya lo pisé. Ya nada. ¿Ves que si hace sombra? ¿Cómo va a ser imaginario si sí hace sombra? A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? ¿Lo? Asistente Maestro. Rest in peace, Sherlock Holmes. 1829-1869. ¿Cuántos años tenía? 40 años. Oye, full joven, ¿no? 40 años. Nosotros vivimos como que hasta los 80. Ok. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. Goodbye, my mother. Un reloj todo misteriosísimo. Todo misteriosísimo con una inscripción que dice Violet Holmes. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. Unas velitas recién prendidas. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Sí, ¿por qué no estaba interesado? A mí también me daría curiosidad a la miércoles si nadie se llevaba con mi mamá. Y después asoma un reloj así de la nada. Tal vez pudo haber sido un amigo o qué. O tal vez pudo haber sido un amigo o qué.
This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? No puedo, soy un investigador. Soy un investigador. Buena gente, ¿eh? ¿Quién es usted? May I ask you something? I'm sorry, but I've never heard of that. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. Ok, señor del oficio, lo dejaré en paz. Ok, señor del oficio. Este cementerio está un poco grande, ¿no? Como para explorar. Unas tumbas por doquier. ¿Dónde vendrán penas? Excuse me, just one question. It's funny when someone like you asks someone like me for help. ¿Qué no puedo preguntar a alguien? Ok. Señor Don Fumón, ¿puedo preguntar algo? Can you satisfy my curiosity? A man like you should not speak to a man like me. This isn't working. You might need a different tack. A ver, dice vestido misterioso. Pa, pa, pa. Dice me escribí todo pero el que riesgo de la dice que se van las tablas. Te falta cordón. No puedo visualizar nada. Nada común. Vamos a ver a quién más puedo preguntar. Veamos a quién más puedo preguntar. Porque aquí había otro man que te dio Barley. Pues ya no está. Pues ya no está. ¿Puedo salir? Can you satisfy my curiosity? Your money doesn't impress me. A la madre, que nadie me quiere decir nada. No pueden decirme como que, oye, sí, loco, vi a alguien. Maldición. May I ask for your assistance? Your money doesn't impress me. Mismos diálogos culeros de la Ah, la concha de su maker. Vamos por aquí arriba. May I ask for your assistance? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Estos manes aquí de ley saben algo. Help me, please. So you think if we have money, we should bow to your whims? No, sir. No mames. Notas. A menos que Sherlock cambie la táctica, no vamos a pasar toda la semana buscando respuestas. Hay que haber un modo de llevar el asunto. Sherlock no hace más que molestar los viandantes y está empezando a molestarme a mí. Porque no hace las preguntas adecuadas. ¿Cómo hago las preguntas adecuadas? No mames. Is this familiar to you? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Ah, con razón. Pues usted tengo que cambiar las pistas para que me digan las preguntas. Ah, ya caché. Could you help me? So you think if we have money, we should bow to your whims? No, sir. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Ok, ya no les voy a preguntar a los manes. Así voy a preguntarle a X personas, así. Estos manes no me van a responder al parecer. Esos manes no me van a responder. Miren, un juego. ¿Sí? Are you able to help me? A man like you should not speak to a man like me.
mames. Si Sherlock sigue preguntando lo mismo que cada persona que ve, voy a volver loco. Es que no se da cuenta que no sirve de nada. Sí, yo también me doy cuenta que no sirve de un carajo, pero... ¿A quién putos le pregunto? Entonces... ¿A quién coño le pregunto? Si todos andan barriendo y nadie me quiere responder ni mergas. This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? Preguntarle a alguien que esté vestido de mejor manera. ¿A ti, tal vez? May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Tú cambiaste, tú no eras así. May I ask for your assistance? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. No es que si lo cambie la táctica, no se atrasan buscando respuestas. Tiene que no llevar. A ver, llame impaciente. Llame impaciente yo mismo. No puedo salir. No puedo salir. Tengo más pistas. Tiene que haber sido toda la tumba. Va a tocar analizarles con mi visión de rayos X. Problemas de sueño amistoso. Presencia en edición. ¿Tú? May I ask you something? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. La concha de la lora. Y cambian también los hostil. Hostil, la concha de la lora. No sé a quién preguntarle, ya he preguntado a todos. Hostil, antipático. Sí, no hay nadie que me pueda decir algo. Despreciativo. Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir, but I don't know. X, un caballo, puente. No sé a quién putas preguntar. Ese man es el único que está parado diferente, pero ya le había preguntado antes o qué. Y no me supo responder. Pregúntale nada. Y no me supo responder, Fabio. Can I ask you a question? Excuse me? What? I'm not sure I know. Es el único que me... Help me, please. Excuse me? What?
I'm not sure I know. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Sí, estoy intentando ver eso. Nadie me responde ni vergas, pues. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. Ya no hay más, ya se acabaron los integrantes, pues ¿a quién putas pregunto? Ya vinieron esas bicicletas todas raras. Y ya se acabaron los integrantes del cementerio. Creo que solo a ti Can you te satisfy escapé. my curiosity? Your money doesn't impress me. Ya se me acabó el lancho del cementerio y no hay nadie. Can I ask you a question? A man like you should not speak to a man like me. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Tengo más pistas, no sé qué más hacer, mierda. Cultista panadero alemán. Can you satisfy my curiosity? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. ¿Qué putas? Todos responden la misma verga. Vamos de aquí adentro a ver si es que ya me dejan pasar. Oye, niño, déjame pasar. Ok, no sé qué cosa sería. Voy una hora aquí intentando darle vueltas. No tengo pistas. No tengo pistas. Loco, no hay pistas, no sé qué putas. ¿Qué putas? Eso no había antes. 60 centímetros. Zapatos de moda, cómodo, nuevos. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggest he is approximately 5.5 feet tall. Eso no estaba, mierda. Oh, yo soy ciego. Oh, yo soy ciego. Mira, ahí hay otra señal. ¿Qué? Eso no había. Se marchó ese You were poco. about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Ah, well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Está la bicicleta. Yo le vi parqueada esta bicicleta. Yo le vi parqueada. Ahí está, parqueadita. Vamos a inspeccionar. He mustn't be far away to leave it unattended. Una fotiño. Una fotiño. ¿Qué dice? I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercuria. Yours Mercury. Interesante respuesta. Dale, termina. The Hospitaller Crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. Yo sí sé, ahí había un cuadro pintado, ¿o qué? Ahí había un cuadro pintado. Mira, pinturas. It's stained with oil paint. Pues así, ¿no? También puede contar como óleo.
También puede contar como óleo. Los pinceles no. A portable easel was kept there. An artist working in a cemetery. Do you think he'd paint my portrait? Visitante misterioso. Un hombre de calzado mide aproximadamente unos 60 y hallado el rastro de una bicicleta. Fotografía de las criptas. Tipo de pintaría, le había visto a este men. Aquí está. Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Make friends. Es el man que le hizo el retrato. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Codona in her time here. I was sorry to hear of her passing. Aló, ¿le conocía a la mamá? Veamos qué clase de galería. Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I am sure we'll find them. Qué chiste. How did you come to possess my Mira, está mother's parado ahí, John. portrait? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too were loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. Aló. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop O sea by the que gallery if you're abrieron una cosa traveling. porque le mataron por alguna otra razón. No. Ok. ¿O qué? Are you all right, Sherry? Take as long as you need. No, pues me acaban de decir dos Whatever I pistas. need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Los archivos del ayuntamiento de la comisaría Cronkline puede que guarden información de ayuda por el caso. Al investigar una pista, pienso sobre qué lugar es más apropiado. A ver. Venga las pistas. Historia de Vogel, ve. Es el hombre que me dejó el reloj de bolsillo en la tumba. También dice que hubo una investigación policial sobre la muerte de mi madre. Digo que sea cierto, pero si así fue, tiene que haber algo al respecto en los archivos de la policía. Hace 10 años estuvimos viviendo en alguna parte de Grand Starry, lo que debería permitirme acortar la búsqueda. Alguien encendido la vela, lara, eso ya vi. De vuelta a Cordona. He's odd, Sherry. Even odder than I. Aún más raro que yo. He's odd, Sherry. Even odder than I.
Vamos a la piola. Vámonos a la piola. ¿Ya se fue en su bicicleta? Ah, ya no está en su bicicleta, mister. Misterioso. No puedo ir por aquí, ¿no es cierto? Creo que solo son... Esto de aquí solo son assets. Ah, mira, sí puedo entrar. Vamos. Mames. Miren, una cabra. Voy a analizar esta cabra. No me dice nada esta cabra. No me dice es nada. Aquí está todo el mundo. ¿Por qué todo el mundo está aquí? Historia de Vogel. ¿Qué hace Veadón? Gran profesor Dr. Patricio. Gran profesor. Sospechoso. Can I ask you a question? Don't be angry with me, sir, but I don't know. ¿Por qué estoy aquí? May I ask you something? A man like you should not speak to a man like me. This isn't working. You might need a different tack. Sí, solo estaba viendo qué carajos aquí. Lo estoy explorando, mames. Mames. Tal vez puede haber salido por aquí o puede haber salido por atrás. Sé que tengo que ir a la policía. La estación de policía. Cementerio de Cortuna. ¿Qué tengo que ir caminando a todo lado? ¿Acaso? ¿Acaso? Dudo mucho que sea un mundo abierto así, solo para... de chimpa, Mira, unos polizontes. Hola, polizontes. Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have the answer. Obviamente. Everyone's looking at us, Sheriff. Sí, ya sé. You sure you know what you're doing? Sí, ya sé, muchacho. No solo estoy preguntando, solo estoy caminando por el pueblo. Caminando por el pueblo, a ver qué me encuentro. ¡Un pollo! Tengo que ir a la fucking comisaría. ¿Dónde es la fucking comisaría? Sería de cordón. Tengo que ir por la comisaría. Mientras voy por la comisaría, puedo ir caminando. Me anda pidiendo limosna. Si interactúo con todos los NPCs, ¿pasará algo? Si interactúo con todos los NPCs, ¿pasará algo? ¿Dónde está la fucking comisaría? Todavía estoy todo lejos. Todavía estoy todo lejos. Son árboles. Stadio. Tengo un carrito, así, un caballito, así. Alguna mamada, así. Tengo que ir a pie a todo lado. Ok. Voy a hablar con algo en el persona. May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Si les analizo a todos con esto, ¿será que llego a la conclusión de algo?
sigamos con la historia principal. Vamos a andar desviándonos por la vida. ¿Lo que está haciendo? Está borracho. Borracho holandés. Borracho holandés. Tengo que seguir por aquí. Borracho hasta el amanecer. Ya, por aquí a la derecha. A la derecha. ¿Me pediste ayuda acaso? ¿Acaso me has pedido ayuda? No. No. This is antipática, dices. Aquí técnicamente ya estoy en la comisaría. Tengo que odiarla, ¿no? Oye, y estos se asomaron de la nada, si no estaban ahí, qué putas. Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Is this familiar to you? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Voy a estar molestando a la gente, no mames. La historia también. Yo estaba en el cementerio. ¿Qué acá? Cementerio de Cordón. ¿Cómo sería de Cordón? Aquí es la comisaría, pero... ¿cómo entro? ¿Por aquí? Ah, pues sí, sí puedo entrar. Compasivo. Help me, please. Sorry, but I've never heard of it. Voy a hablar de una Stark, conversacionista. do this. Stark, do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. Qué vaina. What happened exactly? Sí, the ¿qué tailoress pasó? from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Claro. Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Un momento, escucho algo. Creo que era mi imaginación. Para hacer el archivo tengo que ayudar al dibujante de la policía. Pues vamos, ¿no? A verle al dichoso dibujante de la policía. Debe estar por aquí. Miren cómo paso de una yo, porque yo tengo muchos permisos. ¿Quién es el fucking dibujante? ¿Quién es el fucking dibujante? ¿O está al otro lado? Tal vez está en los archivos. I'm working. She wants a proper sketch. I'll make her a proper bloody sketch. Pues no me deja entrar. Go away. Pues no me deja entrar. Can you satisfy my curiosity? Doesn't remind me of anything. Yo no quería preguntarle a Someone este else can men. help better, sir. ¿Qué tal que está sentado aquí a la verga?
Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Es que intento entrar y no me deja, pues, el men. Sorry, I'm busy now. Voy a seguirle molestando hasta que me deje entrar. No use. You won't let me in. ¿Cómo entro entonces? Puta, ya estoy hasta en las celdas. Ya me metí a todo lado. Ya me metí a todo lado. Ve, aquí les maltrata. Buscar archivos. Defis go. Me van a llevar preso. The prison's now closed. La prisión está cerrada. ¿Cómo que está cerrada? Yo le veo bien abierta. Yo le veo bien abierta. No lo encuentro al fucking dibujante. Maestro del disfraz, dibujando al ladrón. El policía necesita conseguir el retrato del ladrón que robó en el taller de la señora Nin. El artista de retratos no fue capaz de hacer un retrato que se apreciara con poli. Pero mis redes para el disfraz podrían demostrar ser más efectivas. El taller está situado en King's Road. Ay, mierda, tengo que salir a la verga. Yo aquí paseándome por la comisaría, ok. Pero bueno, ya que estoy aquí, pues veamos qué tienen, ¿no? Todas las celdas parecen ser exactamente lo mismo. Todas las celdas parecen ser exactamente lo mismo. Por eso hay que leer, pues mierda. Después estás ahí dando vueltas ahí. A ver, dice que tengo que ir a... la señora dice, situada en el cruce de King Road con Trinity Way en Scadio. Vamos a Scadio. ¿Dónde putas está ese Trinity Road? Y dentro del cordón. Puta. Pregúnteme en dónde veo, no veo nada. No veo es nada. Trinity Way and cruce Kings and Trinity Way. ¿Dónde fucking está Trinity Way? Aquí está Trinity Way. Y Kings Road, aquí está. ¿Tú hasta dónde está aquí al ladito? Está aquí al ladito, ok. Simón. Un hotelcito. Taller de la señora Nin. Ahí está, mierda. ¿Dónde puto está ese? Mr. Ninis. Ahí está, pues clarito, hay un letrero gigante. Taller de la señora Nini. ¿Acaso está la señora Nini? Muy italiana, experta con la aguja, amistosa. Pues me hace un traje que es tan modista como usted dice ser. A ver, doña Nini, ¿qué es que me dice? I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. Claro, mademoiselle. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. Puta, ¿cómo le voy a He decir gave me así? a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. No mames, si no dijo nada, pues con razón no le pueden describir. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Senor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? ¿Cómo me va a decir ahí? Por poco me dice tenía dos ojos, una boca.
Fatzel. Ahora vamos a echarnos unos disfraces. Oye, ¿qué haces aquí? What can I do for you, Sherlock? A estarte ahí apareciendo de la nada. Que me da miedo, Artículos del armario conseguidos. Si no te vistes documente, te encontrarás con las vías muertas en tu Maestro. Por fortuna, Sherlock tiene afición por los disfraces. Así que solo tienes que visitar su armario para cambiarte de ropa. Los artículos del armario conseguidos. Un chamberito. 4 artículos del armario conseguidos. ¿Que está cayendo el techo? ¿Qué? Era muy común antes que el asbesto intoxique a la gente. Ah, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. Este John ahí. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Creo que he conseguido todos los artículos. A ver, vamos a echarnos unos disfraces. ¿Okay? Ah, Mario. A ver, voy a disfrazar como este men. Ahí está bien, sí. ¿Cómo era? Tenía lentes. Tenía bigote. Tenía patillas. Bigote no tenía. Patillas sí que tenía. Estaba todo viejo. Todo viejo. Mírame. What can I do for you, Sherlock? Ah, me falta el traje, Creo que era así, este traje o este. Negro. Si estoy igualito, mírame. Ah, no tenía lentes. Pensé que sí tenía lentes. Ahí estoy. Algo me hace falta. Mira, acá, yo ahí viendo a la derecha me dice, pues, traje de blanco. Sin accesorios. What can I do for you, Sherlock? Me dijiste que me disfrace de ese men. Yo sugiero que sorprenda al señor Niña si no debe pasar por el hombre del cuadro antes de intentar disfrazarme, lanzando con patillas que yo con sombrero de copa. A ver. Espérenme un chance que me andan llamando. Espérenme un chancecito. Uncle Giovanni? Oh, signore, you look exactly like my uncle. He's the grandson of the Doge of Venice, you know. I knew you reminded me of someone. You are as alike as 2 peas. Perhaps you have some royal blood in you, too. That is flattering, I suppose, but I sincerely doubt it, Mum. He's a doge. Now that's a deduction. He's not an actual doge. If you say so, my lord, the doge.
Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a moustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, Mom. No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. Something isn't right. Ah, it's you. I mean, it's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mom, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Thank you, signore. Hello?
closer and try something on. You won't regret it. The finest clothes for the finest citizens. Of course. Think it over. Take your time. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public, but you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Oh, I need a day off.
John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor, basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Hooray! Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Move on to the next room, new boy. Come on, Sherry. It's just like in childhood. Steady, Sherry. Steady. And go. Sherlock, you are the fastest. My favourite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Let's move on. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armour. Uh-oh, Sherry. Not a nice shot. All right, let's move on, Sherry, if he was alive.
If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. I'm coming. I'm coming for you. I'm coming. It won't work this way. I couldn't miss the party. I'm coming. It won't work this way. I couldn't miss the party. Oh. Too simple. I'm coming for you. I couldn't miss the party. Overcome him. Don't... I'm coming for you. The snuff's ready. Don't cry, you'll live. I'm coming for you. It's time to knock this guy out. Don't bother moving. You've lost. That's enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Now you're a certified crime scene consultant. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor?
Don't know. You have the whole island to investigate. It's all up to you. Any progress with the case, Mr. Holmes? This area is restricted. May I ask for your assistance? Do you know, I'd rather bite a snake than talk to you. Mierda, estaba hablando como loquito y estaba silenciado el micrófono. Ya nada. A ver, dice que Scarlet Street en North City. Al oeste es Sesame Street, Scarlet Street. Al oeste, no sé. Scarlet Street, ¿dónde putas está la Scarlet Street? En Old City, Scaldi, Rents Rye, Old City, Scarlet Street. Sesame Street, aquí está, Scarlet Street. Puta, está en la concha de la lora. Espera, ¿qué hice? ¿Qué hice? Declaración de Alex Manis. Vamos allá, pues. Vamos allá. Como no tengo como ir rápido, me va a tocar ir corriendo. Va a tocar ir corriendo. Hello, hello. Mira, puedo entrar aquí. ¿Qué es un barcito? Es un barcito. Hay que ir descubriendo las ubicaciones ahí por si las dudas. Por si las dudas.
Vamos, come on. Vamos todos allá. Mierda, ¿por qué no? We have a large assortment and No te voy a comprar nada, está todo feo. Está todo feo. Estoy yendo hacia el sur. Estoy yendo hacia el este. Mira, soy un niñato. Ya llego, estoy tan lejos, no estoy tan lejos. Por suerte me muevo rápido a través de la ciudad al parecer. No es una ciudad tan grande que digamos. No es una ciudad tan grande que digamos. ¿Qué es esto? Es un hotel. Do you know anything about this? No quiero preguntar, solo Apologies, quería sir, conversar. but I've never heard of it. Vamos por aquí. Jámate. Estoy corriendo. Qué buena estamina que tengo para correr tanto. Miren, un lugar de trajes. Nice affordable clothes. Step right up. A ver. Let's pick something that suits you. A ver esta ropa. No me gusta. ¿La misma ropa que antes o qué? Hay un traje así bien chill. Don't No me gusta, leave. me voy. Take one more look. No hay nada, pues no hay nada. Para. Dentro de las casas y nadie me dice nada. ¿Es un restaurante? Un restaurante. ¿Dónde estoy? Ya estoy que llego. Está amaneciendo también. He trabajado toda la noche. Qué hombre para trabajador que soy. Qué hombre para trabajador. Vamos allá más. Allá. Ha sido en mundo abierto. Yo pensé que era una... Pensé que era un juego de... O sea, un juego lineal. No pensé que era un juego de mundo abierto, la verdad. La verdad... Yo no sabía que era un juego de mundo abierto. ¿Cómo carajo subo? ¿Cómo concha subo? Hay una puta muralla impidiendo que suba. ¿Cómo me pasó la muralla? ¿Alguien me lo dice? ¿Me lo explica? ¿Me lo facilita? Me lo dice, me lo explica. Facilita. Bastante. ¿Empezar por aquí? Perro. Debe haber alguna entrada, alguna vaina para poder pasar esa muralla aquí. Por aquí no parece ser el caso. Ah, bueno, no tengo daño de caída. No hay daño de caída. No, por aquí parece. Por aquí parece que puedo subir. Subo. Entro, que es un cartel todo sospechoso. Un cartel todo sospechoso. Aquí ya estoy dentro. Tengo que ir por más acá. Tengo que ir por más acá. Esta ciudad ahí. Aquí abajo y a la derecha.
Por aquí bajo y a la derecha. Creo que debía haber bajado uno más. Izquierda, Atalaya de Alaya. Investigar el caso. Investigar el caso. Ponieron a la marinera de la playa del bar de Scarlet Street. Pues tengo que buscar un bar. Tengo que buscar un bar. Bar en Scarlet Street en Old City. Scarlet Street es todo esto por acá. Eso significa que tengo que buscar un bar por aquí. ¿Aquí estoy? No. Ahora aquí, sí, debe haber un bar. Ahora aquí dice que debe haber un bar. May I ask you something? Sí. It's funny when someone like you asks Estoy someone buscando un like me fucking for bar. help. Es lo que necesito. Dice, hay una variedad de bandidos que oculta cada distrito. Estos variedades suelen haber más enemigos en la comunidad más difíciles que los que sobreviven. Una variedad de vender con mucha cantidad de desafíos pensados. Dinero. Estoy buscando un fucking bar. En la fucking Scarlet Street. Pero pregúntame dónde está ese bar. Que ni siquiera lo veo. Que ni siquiera lo veo. Que viene de gana. Creo que viene este. Ah, no, este es Sesame Street. Sesame Street. Creo que es por acá. Creo que es por acá. ¿Cómo voy para allá? Más para acá. Más para acá. ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por acá? ¿Qué es por aquí? Y por acá. La puta vieja persona del norte de la Old City. Sesame Street, Scarlet Street. Ya, por aquí debe haber un fucking bar. Por aquí debe haber un fucking bar. Pam. O sea, parece una cafetería, ¿no? Yo lo que estoy buscando es un bar, ¿o qué? Yo lo que estoy buscando es un bar. Pero bueno, entramos a la cafetería a ver si es que encuentro algo. Al oeste de Sesame Street. Este, sur, oeste. Voy a pararme en la Sesame Street. Sesame Street. Quiero resolviendo crímenes hacia la piola. Ah, sí, la piola. Tú tienes algo que decirme. Is this familiar to you? There is no amount of money that would make me talk. Puta madre. Esta es la fucking cafetería, ¿no? Al este de Sesame. Ah, al este dice, no al oeste. Al este de Sesame Street. Por aquí debe haber un fucking bar. Por aquí debería haber un puto bar. ¿Encuentra el bar? Pues ni idea dónde está. Encontré un vendedor de ropa.
Y el puto bar. Puta, me la he pasado hueviando todo el directo. No encuentro un puto bar. ¿Por aquí? Apoyo a Murder en la pelea del bar en Scarlet Street. Al este de Sesame Street. May I ask you something? Solo quiero saber dónde está el I bar. don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Don't pass by. Welcome, welcome. ¿Qué Let's vendes tú? pick something that suits you. Las mierdas. Don't leave. Take one more look. Las mismas mierdas. Ah, Sesame Street es todo esto. Scarlet Street es todo esto. Creo que me hace falta revisar. Creo que me hace falta revisar. Buscar ese dichoso bar por aquí. Dichoso bar que no te encuentro. Carruaje de policía. Un carruaje de policía. Un hotel. A ver, mierda. A ver, dice tesoro, misterio atajo, la declaración Slendona. Se me ocurre ese símbolo de cafetería. Aquí o aquí. Chance. ¿Pondrá por aquí? Vamos a revisar por aquí. Vamos a revisar. Si le mataron a alguien, debería haber pista de boca. Estoy re perdido, carajo. Caso Reyertas. Golden Ale, situado en la Scarlet Street, en North City, ahí dice al oeste, y afuera dice al este, o yo estoy leyendo mal. Dice Golden Ale. Se encuentra en la Scarlet Street. Golden Ale. West. Es que aquí dice al este. Y aquí dice al oeste. Y aquí en el puto cuaderno dice al oeste.
Está en Scarlet Golden Ale, Scarlet Street. Buscar ese. Ahí está, Golden Ale. Pues mierda. Ciego, carajo. Ciego soy, ciego soy. Ay, sí, pues. ¿Sabes algo tú? Stark told me you'd be doing the legwork for him. Feel free to look around. ¿Y ese pajarraco? Una hora buscando este puto bar. Puta, sí se han sacado la entrechucha. Sí, se han sacado la entremadre. Puta, primero voy a hablar con el encargado. Pisando todas las pistas y pruebas. Ah, el encargado es John, maldita sea. What would you like? On today's menu, we have stomach punching, head kicking, and the chef's special, throat slitting. Maldito John. Estás en mi mente. Estás en mi mente. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. El arma homicida. Sharp enough to gut a fish or a man. Tiene ahí un grabado. An ordinary kitchen knife. Un grabado de que era un cuchillo normal, común y corriente. Pista número 5. Solid oak. It took quite a blow to break it. Solid oak. It took quite a blow to break it. Shards of a broken bottle with blood on them. Lo que le pegaron. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Los lentes que le rompieron en la jeta. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Como yo, que ando ciego por la vida. Se le da contra la mesa. Someone must have landed hard on it. Pista number 1. Spilled beer led to spilled blood. Pista number 1. An unfinished bottle of rum. ¿Qué más allá? Analizado todas las pistas. A ver. Voy a echar un análisis bien chévere. Arder. Mira, John es el que... no. Tal vez... este aquí. Ahí sí le meto su puñetote. Eso sí. A ver... Aquí estaban los trozos de botella. No, aquí le pega con la silla. No. Puede ser que le quedemos así. Y aquí sí le mete unas acuchilladas. Sí, ¿no? Le mete, le saca la chucha, le da un putazo. Eso sí, exactamente. Eso es lo que quiero. Algo no me cuadra. Algo no me está cuadrando. No, pues aquí solo están discutiendo. Aquí solo están discutiendo. No, aquí le mete el sillazo, pues.
que meter sillazo. Eso. No, los otros, quiero cambiarle esto a los otros. A estos, a eso. Creo que ahí es. Si nos vemos ahí. It all started when the trader accidentally spilled his beer over the sailor. The trader punched the soldier who came crashing down on a table. The worker smashed a bottle over the trader's head. Then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. ¿Será que hice bien? ¿Será que hice bien ahora que me voy a salir con cualquier mamada? Por no leer bien las pistas. Vamos a ver mis pistas. A ver, dice... Estaba ahí sentado pensando en los propios asuntos con el mercado del falso al lado y este pez sobre mi mesa. Me mandaron así, quería agarrar la botella y le rompí la crisma al mercader, no nada más. Su marina me puso a empujarme y no quería tirar la cerveza encima, me caí sobre el soldado conmigo como si hubiera sido por un momento. Me generé el neutral y me golpeó con una botella y perdí el codo. El mercader le tiró la cerveza encima al marinero y el chico. Y chico, las cosas se pusieron feas. Me acuerdo de que el marinero intentó dar con la silla al mercader, pero falló y en su lugar le dio al estibador. No vi nada más. Las cosas se pusieron feas. Atacó el marinero. Estos opios aquí. ¿Crees que sea la respuesta correcta? What would you like? On today's menu, we have stomach punching, ¿Usted cree que sea la head respuesta kicking, correcta, and the chef's Watson? special throat slitting. What if the barman? What if the barman? Bueno, he resuelto el estúpido crimen. He resuelto el estúpido crimen. Me voy a la comisaría. Como ahora puedo viajar rápido, no me voy a ir caminando. ¿Qué me voy a estar yendo caminando? ¿Qué me voy a estar yendo caminando? Con esto hemos resuelto el crimen del día. Creo. Ojalá haya resuelto bien, si no soy todo un resolvedor de pacotilla. You have 3 people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seemed you have a knack for it. Ah, puta, sí estaba bien. Espero haber estado bien. Any progress with the case, Mr. Holmes? Nada, hay otro caso. Otro caso. Repartiendo el botín. Joder. Dice, asesinaron a 3 hombres en una disputa por la distribución del botín del robo a un banco. Informaron de un tiroteo en la zona norte de Silverton, en el patio de Ancient Lane, entre Everstone Street y Cold Pit Street. No se recuperaron las propiedades robadas. Caso en suspenso debido a que las pruebas no son concluyentes. Pendiente de las más investigaciones. Perfiles de las víctimas. Roger Smith, 42 años, con historial previo por robo, lleva gafas. Causa de la muerte, heridas de escopeta en el torso. Bill Damon, 35 años, con historial previo por inicios de la banda Los Bandas Rojas. Causa de la muerte, pérdida de sangre por yugular seccionada. Desconocido, alrededor de 30 años, llevaba sombrero, sufrió una herida en la pierna. Causa de la muerte, disparo limpio en el caso. Informe número 8. Dice, asesinaron a 3 hombres en disputa por la distribución del botín del robo en banco. Informaron de tiroteo en la zona norte de Silverton. ¿Dónde carajos de Silverton?
Scalia Mine Silverton, en la zona norte. En la zona norte, en un patio de Engines Lane. En un patio de Engines Lane. Entre Everton Street y Collip Street. Me voy por toda la Everton Street, desde Everton Street. Ya me pasé. ¿No puedo hacer zoom? Sí. Ah, también puedo alejar. Everton Street y Collip Street. Cooper Road, Walton Street, Mercury Street, Maple Street, Civil Gray. Nadie se ha dicho. Ah, Collip Street, aquí está. Collip Street es esto. Patio entre Engine Lane, entre Everton Street y Love Street. Supongo que debe ser este fucking patio de aquí, ¿no? Vamos para allá. Que tengo tiempo. 10 minutillos. Bueno, va a quedar pendiente ese caso por el momento. Vamos resuelto. El caso, yo creo que resolví bien, ¿no? Resuelto las Reyertas. El maestro del disfraz. Ahora soy todo un aficionado. Soy todo un durísimo en el disfraz. Y además de que ahora soy un policeman. Todo certificado. Y solo me falta. Vamos a quedar pendiente de repartir el botín. Y seguimos pendiente de la historia principal, que es el amor de madre. Pero ya saben que a mí me gusta hacer las historias secundarias primero. Antes de continuar con la historia principal. Así que nos quedamos hasta ahí con esta partecita number 2 de Sherlock, que se despide de todos. Que se despide de todos. Digo bye bye, bye bye. Nos vamos de aquí. Menú principal. Salir al menú principal. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias. Nos vemos tal vez mañana. Bye bye.